10:30 de la mañana y vamos a darle continuidad a un tema que venimos siguiendo aquí con Gaby en Portate Bien. Hace unos 10 días aproximadamente el Congreso de la Nación dio de baja los decretos delegados de Javier Milei, pero aprovechando las comunicaciones burocráticas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Toto Caputo decidió avanzar con el pase a disponibilidad de unos 300 trabajadores, el INTA, uno de los organismos afectados. El tema es que no solo el Congreso ya había rechazado ese decreto delegado, sino que además los laburantes contaban con una medida cautelar que le impedía al gobierno nacional tomar estas decisiones. Bueno, tuvieron que dar, como todos esperábamos, marcha atrás con esta decisión y estamos en comunicación con Mario Romero, el secretario general de APINTA, para profundizar un poco en la situación. Mario, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Buen día, Carla, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, contanos, vamos a hacer la cronología de cómo sucedió todo esto. Contanos en qué momento ustedes tienen a su favor la medida cautelar para que el gobierno no pueda avanzar con el desmantelamiento del INTA. ¿Cómo fue eso? Bueno, el día 20 de agosto, a última hora, tomamos conocimiento de del fallo del amparo favorable para Pinta y ATE que realizó la jueza de San Martín, Fons. Sí. Así que bueno, al día siguiente estaba funcionando el Congreso Nacional, el Senado Nacional estaba tratando el rechazo a los decretos delegados, y estaba el decreto 462 dentro de los temas a tratar. A las 6 de la tarde el Senado, con el voto favorable de 60 de los 72 diputados, rechaza el decreto 462 y a las 19:40 el ministro Caputo hace una resolución, la 1240, poniendo en disponibilidad en el INTA 286 trabajadores, y esa resolución la publica en la madrugada del 22 en el boletín oficial. Uh-huh. Ya el Estado estaba notificado de la resolución de la jueza, entendíamos que era nulo, pero bueno, querían avanzar sobre esto y tuvimos que presentar una ampliación del fallo de la jueza y bueno, se expidió favorablemente nuevamente a los trabajadores y no solamente eso, sino que intimó al Estado a cumplir con la manda judicial y en caso contrario aplicar una multa de 10 millones de pesos diaria y denunciar al funcionario público que emitiera algún acto administrativo en contra de la resolución de la jueza por desacato, ¿no? Claro. Así que bueno, fue muy importante, lo valoramos muchísimo, valoramos la decisión del Poder Legislativo, de la justicia, porque bueno, somos defensores de la democracia y entendemos la división de poderes y parece que los que no la entienden son los del gobierno de Milei, que tratan de forzar por todos lados para aplicar una reducción, un ajuste en el INTA, a como sea. Uh-huh. ¿Y ahora cuál es la situación de los trabajadores? ¿Cómo fue el momento posterior, digamos, el día posterior a la publicación de esta resolución? Nosotros contábamos acá que habían podido entrar, entiendo, a sus puestos de trabajo. ¿Cuál es la situación ahora con esta nueva decisión del Poder Judicial? ¿Están yendo a laburar normalmente? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros, todos los trabajadores pudieron ingresar el viernes posterior a la resolución y la semana siguiente, con normalidad, no hubo inconveniente, a pesar de que les habían mandado por un correo electrónico que estaban en disponibilidad, nunca siempre pudieron ingresar al organismo, registrar su asistencia, cumplir con sus tareas habituales. Y el día viernes a la mañana recibieron otro mail desde el Ministerio de Economía diciendo que el Ministerio acataba la decisión de la justicia y que se volvía para atrás la disponibilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Mario, Gaby de Lelisi te saluda. Te consulto por algo que comienza a tener vigencia a partir de este día y es que finalmente
renuncia Daniel Affione, que es era en todo caso el presidente del instituto, y de alguna manera lo que se da a entender es que finalmente lo terminaron rajando, y que además estaba en Brasil. Y hay algo que me llama la atención, es que, y en todo caso te lo pregunto, si es verdad que lo apodaban Juntamillas porque viajaba todo el tiempo. Bueno, ese presidente del INTI. Ah, ¿sí? este es el Nosotros del estamos en el INTI, tenés razón, claro. Pero igual nosotros teníamos una junta milla, teníamos a la vicepresidenta Giraudo que vivía viajando, así que es que sí, es verdad. Es verdad. Es un detalle que tienen los libertarios, parece que les gusta mucho el avión y pasear. Pero sí, nosotros sabemos que hoy a la mañana se está juntando en el Ministerio de Economía también quienes estaban en el Consejo Directivo en representación de la mesa enlace y demás, se iban a juntar en el Ministerio de Economía hoy a la mañana, seguramente los estarán notificando que tienen que volver, porque legalmente es así. Y bueno, veremos cómo continúa el funcionamiento. Nosotros entendemos que tiene que estar en funcionamiento esta semana el Consejo Directivo, tiene que estar en su puesto nuevamente el director nacional, que había ganado un concurso por 4 años, y necesitamos que el organismo vuelva a la normalidad, porque está paralizado desde que lo transformaron en un organismo descentralizado. No se mueve un papel, no se están pudiendo funcionar en el interior del país, se están dando de baja contratos de oficinas, porque no hay posibilidad de renovar los contratos, servicios que estaban contratados se están dando de baja porque no hay posibilidades de seguir con las licitaciones, así que bueno, necesitamos que el organismo empiece a funcionar nuevamente. Y me decían también, ustedes y también los trabajadores del INTI, que siempre nos hacemos tenemos esa confusión del INTA y del INTI, a diferencia del INTI, el INTA lo que sí tiene es muchas tierras. Bueno, eso es el botín que quería Caputo, ¿no? Hay 2 cosas que quería Caputo del INTA. El INTA tenía y tiene una fuente de financiamiento que viene de un porcentaje de las importaciones y de la tasa de estadística. Anualmente recauda este año, por ejemplo, $500 millones y nosotros tenemos un presupuesto de 234 millones. El resto de lo que se recauda va a una cuenta al Banco Nación para un fondo de tecnología agropecuaria. Ese fondo hoy tiene alrededor de $600 millones. Caputo le viene bárbaro para cubrir y seguir en la timba financiera, manotear esta plata, y además quiere los terrenos del INTA. Él ya hace un tiempo dijo que tenía que cumplir con las metas del Fondo Monetario y que tenía que tener reservas. Y si era necesario iba a vender los activos del Estado para cumplir esa meta. Bueno, dentro de esos activos están los terrenos, los campos experimentales del INTA, que lo quieren hacer plata. Así que bueno, esto también está en cuestión, y bueno, con estas medidas judiciales volvemos a que tiene que ser el Consejo Directivo que apruebe algunas cosas, y bueno, esperamos que estén a la altura de las circunstancias y no autoricen venta de terrenos y demás que son utilizados no solamente para la investigación, los ensayos, sino también para producción que genera ingresos al INTA para fortalecer los presupuestos que a veces son escasos, ¿no? Uh-huh. Y Mario, ¿cómo es la relación del Consejo Directivo con el Poder Ejecutivo? Porque esta decisión, vos lo decías al principio, ¿no? De pasar a disponibilidad a casi 300 laburantes, es una decisión que firma el Toto Caputo, que la hace el Ministerio de Economía. Ahora, cuando yo voy al organismo, ¿qué es lo que dice el Consejo Directivo? ¿Está en línea con lo que piensa el Toto Caputo? ¿Está más en línea con ustedes? ¿Tienen diálogo? ¿Pueden sentarse a charlar con ellos? Yo hablé con el presidente del INTA, que hoy es el que ejerce el poder completo del organismo. O sea, ya no hay consejo directivo, tendría que tener un consejo técnico que todavía tampoco está designado, y Bronsovich, yo hablé con él y me mintió, o sea, es común en ellos mentir, ¿no? Me dijo que él no tenía nada que ver con las listas, que todavía no tenía confirmado nada. El día siguiente salió la lista con las disponibilidades. La firmaron en el Ministerio de Economía, pero se inicia el trámite en el INTA y lo firma Bronsovich.
O sea que el presidente del INTA hizo las listas y en esas listas también hay un sesgo ideológico porque hay exdirectores del INTA que han defendido al organismo y que se han expresado públicamente, figuran esas listas. Hay la comisión directiva completa de la seccional de Apinta de Capital Federal está en la lista de disponibilidades. Bueno, todos los que nos expresamos en contra del ajuste que se lleva adelante, de una u otra manera estamos en esas listas. Qué impresionante, ¿no? Pienso en dónde queda también la libertad sindical de todo esto. Antes por lo menos había, ¿no? Al representante gremial, no se lo perseguía, lo mismo entiendo, las plantas permanentes en algunos organismos también corren peligro con el gobierno nacional. Es una situación medio extraña. ¿Vos hace cuánto que laburás en el INTA? Yo 45 años. 40, ¿las viviste todas? Las pasamos todas, sí. De los 18 que estoy en el INTA. ¿Y alguna vez pasó esto que está sucediendo? Digo, estas listas de 300 nombres, esta situación. Mira, en los 90 hubo un 30% de reducción de personal con el nombre de un retiro voluntario. En algunos lugares del país no fueron retiros voluntarios, no fueron tan voluntarios, armaron la lista los directores y pusieron a trabajadores y a trabajadoras en el retiro voluntario, apretándolos y amenazándolos. Perdimos un 30% de trabajadores. Esa es lo más cercano que tuvimos, pero no estaban, intentaron poner dirigentes sindicales en las listas, después las sacaron porque no se dieron cuenta que no podían avanzar, pero lo que sufrimos en los 90, hay que multiplicarlo por 10 hoy, y además lo que está en juego es la continuidad institucional. Uno con estas medidas está sacando la posibilidad de ingresos de trabajadores y trabajadoras y que se produzca un recambio generacional necesario en todas las organizaciones, pero en las de ciencia y técnica más, y nos vamos a encontrar dentro de unos años, si esto se sigue profundizando, que no va a haber un recambio generacional, se van a estar jubilando los investigadores y las investigadoras, los extensionistas, el personal técnico y de apoyo, que son muy formados, y no vamos a tener un recambio generacional. Y vamos a terminar en un organismo que va a ir desapareciendo a poco. Eso es lo que estamos marcando desde el gremio, ¿no? Claro, no, desesperante. Y pienso en lo que fue la votación, ¿no? Me acuerdo, lo habían entrevistado a Luis Juez cuando fue la votación en el Senado, esta a la que hacíamos referencia, y él decía, yo si llego a votar en contra del INTA no puedo caminar por Córdoba, ¿no? Y pienso en el respaldo que me imagino, y te lo consulto a vos, que deben tener de los gobernadores, de toda aquella persona que entiende un poquitito y sabe del valor estratégico de un organismo como el INTA. Bueno, está también dentro de los reclamos de la mesa de enlace al gobierno nacional que le han llevado a Javier Milei. ¿Cómo es el vínculo con esos sectores? Mira, la verdad que nosotros el otro día, antes de la sesión de senadores, un grupo de senadores de un bloque me pidió, dice, bueno, pero ustedes tienen respaldo de los productores para quienes trabajan. Y le digo, sí, tengo un archivo, se lo puedo pasar, se lo iba a llevar en papel y eran 300 páginas, así que se lo mandé en un archivo adjunto. Pero en el interior del país fue impresionante cómo salieron los productores, las productoras, los gobernadores, los diputados nacionales, los senadores. Los senadores, nosotros en un escenario muy favorable veíamos entre 46 y 48 senadores votando el rechazo del decreto 462 y fueron 60. Esto marca cuál es la presencia del INTA en el interior del país, cómo se valora el trabajo de los laburantes del INTA en cada una de las regiones, y eso nos pone orgullosos como trabajadores, porque esto es valorar el laburo de cada uno de nosotros en las regiones, en el interior profundo, ¿no? Porque el otro día, entre las sorpresas que uno se lleva cuando está trabajando en esto, es que en el sur del país las comunidades
indígenas se presentaron con un amparo por el avance del gobierno contra el INTA en Rawson y en Esquel, en las comunidades aborígenes de Laguna Fría y de Cuyamen. Se presentaron esos juzgados con un amparo porque no se cumplía la ley indígena de que ante una medida del gobierno nacional que los pudiera afectar, no fueron consultados, y ellos valoran muchísimo el trabajo del INTA en sus territorios, porque si no está el INTA no hay otro organismo del Estado que le esté dando una mano, y ellos no pueden acceder a un asesoramiento de un privado, ¿no? Claro, ese es interesante, Mario, digamos, terminar de entender cuál es el laburo que hace el INTA, que es justamente donde los privados no llegan. ¿Podés contarnos ahí sucintamente, resumidamente, cuál es el laburo que hace el INTA y por qué la importancia de este organismo? Bien, yo te cuento. El INTA es un organismo de ciencia y tecnología que hace investigación, transferencia y extensión rural. La transferencia y la extensión es llevar a los productores cuáles los resultados de los que hicieron los investigadores en los laboratorios, en los ensayos, que mejoran productividad, crean semillas, vacunas, etcétera. Y cuando para el común, para el que está en la ciudad y no conoce qué hace el INTA, uno cuando abre la heladera, hay un huevo, hay carne, hay frutas, verduras. Bueno, en algunos de esos procesos de la fruta, la verdura, las carnes, los huevos, está trabajando el INTA. Cuando uno se pone una prenda de algodón, está trabajando, hubo alguna intervención del INTA. En la lana lo mismo. Eso es para el común de la gente. Y después, este ejemplo que yo te daba del sur del país, están en la meseta central de Chubut, donde no llega nadie. Bueno, ahí llegó el INTA, los ayudó, armaron una cooperativa, consiguieron construir un galpón para acopio de lanas y pelo de cabra, consiguieron un camión para poder llevar esa producción a Trelew para venderla en conjunto. ¿Esto qué hace? Ha mejorado la calidad de vida de ellos, pero además el afincamiento de las familias en sus lugares de origen. El INTA aporta valor agregado en las regiones, y esto es fundamental para las economías regionales y para la subsistencia de los productores en esos sectores. Y es un ente, o era un ente autárquico. Hoy es un ente autárquico. Podemos decir que volvimos a ser un ente autárquico, claro, después de la resolución. De la resolución. El 8 de julio, cuando lo publicaron en el boletín oficial, nos transformaron en un ente desconcentrado, dependiente del Ministerio de Economía. Claro. Hoy volvimos a ser un ente autárquico, descentralizado, y que tiene que volver ese gobierno compartido entre la actividad privada y el Estado. En el Consejo Directivo del INTA tienen que estar 3 representantes del Poder Ejecutivo Nacional, ahí está, 5 representantes del sector agropecuario, 4 de la Mesa de Enlace y ACREA, y 2 representantes del sector académico, que son las universidades de veterinaria y agronomía. Y eso todavía no está sucediendo, o sea, no volvieron a ese estado anterior a conformar ese consejo directivo. ¿Todavía eso no sucedió? No, todavía no. Esperemos que en el transcurso de esta semana esté en camino. Hoy escuchaba una entrevista a un consejero del INTA que es representante de Confederaciones Rurales Argentinas, y decía de que el servicio jurídico del INTA ya les dijo que tienen que volver. Así que bueno, estaremos en esta semana viendo cómo se resuelve esto. Seguramente van a tener que volver a sacar algunos decretos designando otros funcionarios que están faltando en el INTA, y volver a que sea restablecido en su cargo también el director nacional, que había sido sacado por un decreto, en base al decreto 462, que ya no existe. Así que el director nacional del INTA, el médico veterinario Pereda, se tendrá que hacer cargo también de la dirección nacional en los próximos días. Volver el organismo a la normalidad
y que los laburantes podamos seguir trabajando sin pensar en que tenemos que andar viendo diputados, senadores, jueces o estar en la calle peleando por nuestros puestos de trabajo y por nuestro INTA, ¿no? Uh-huh. Mario, te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, abrazo grande. Estábamos hablando con Mario Romero, secretario general de APINTA, de esta noticia que es un notición realmente, que sucedió, por supuesto, en medio de todo este escándalo de los audios de la corrupción, pero es un revés más a un gobierno nacional improvisado que intenta avanzar con una topadora sin tener en cuenta que, bueno, existen determinados mecanismos constitucionales que todavía funcionan en la República Argentina, que hay independencia de poderes, e intentó, recordamos, cuando se estaba discutiendo el jueves de la semana pasada, no, el anterior, en el Senado, el tema de los decretos delegados, se los voltearon a todos a Javier Milei, y ya con los decretos caídos, el Toto Caputo dijo, pará, yo voy a aprovechar esta ventana burocrática que tengo. Hecho a 300 laburantes. Claro, no contó con la existencia de una medida cautelar que le prohibía tomar cualquier decisión en ese sentido, y bueno, en consonancia con esa decisión, la justicia ratificó que los laburantes tienen que estar en sus puestos de trabajo, y hoy están en sus puestos de trabajo. Pido disculpas por la confusión que hice en relación al INTI y al INTA, pero también es importante esa noticia del INTI, es que acaban de rajar a, digamos, el presidente del INTI, que se llama Afione de apellido, que dicho sea de paso, esto también estaba pasando en el INTA, que el gobierno había puesto gente, era un directivo de Toyota. Afione. Y laburaba de los dos, o sea, es uno de los ejemplos de alguien que laburaba exactamente de los dos lados del mostrador, porque además tenía una consultora que prestaba servicios en el INTI. Y ese fue uno de los motivos por los que también terminan de rajar, bueno, presenta la renuncia, pero es que lo acorralaron y finalmente eso sucedió. Otra información que habla del estado de situación en otro organismo muy importante de la Argentina, por eso mi confusión, que es el INTI en este caso, que es el Instituto Tecnológico. Pero obviamente estas resoluciones que se dan de baja o estos decretos que se dieron de baja en el Congreso fueron muy importantes para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, tanto en el INTA como en el INTI. 7 minutitos, ya nos están separando de las 11 de la mañana. Creo que no llueve, pero sigue nublado. Un día ideal para quedarse en nuestro canal de YouTube, que es Red FM 107.3. Y si no, en la 107.3, por supuesto, escuchando Portate Bien hasta las 12 del mediodía.